Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar intentando descubrir el bellísimo mensaje de esta parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 25, versículos 14 a 30. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, hermanas en la fe, nuestro Señor Jesucristo nos vuelve a enseñar del reino de los cielos nuevas características, nuevas formas de llegar a Él. Dios nos da a todos sus bienes espirituales, a través del Espíritu Santo. Aquí nuestro Señor Jesucristo los cuantifica. Y vamos a hacer un paréntesis para entender primero lo que es un talento. Un talento en la época romana era una cantidad muy grande de dinero y no existía como moneda. Era una forma era una expresión para definir una cantidad muy grande de dinero, y era equivalente a 6.000 denarios. Un talento era equivalente a 6.000 denarios. Un denario era
el salario de un día que se pagaba por un día de trabajo. Para que se hagan una idea, en 2020 en España podría ser la media unos 50 euros al día. 6.000 denarios, esto es monetariamente, 6.000, y ya no vamos a decir denarios, 6.000 unidades, monetariamente serían denarios, 6.000 unidades sería un talento, 6.000 unidades de lo que sea, que luego vamos a un poco jugar con ello. Entonces, a uno de los siervos les da 5 talentos, que serían 30.000 unidades de lo que sea, a otro dos, que serían 12.000 unidades de lo que sea, y a otro uno, que serían 6.000 unidades, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Al que había recibido 5, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, la misma cantidad. La misma cantidad. Al que había recibido 2, también ganó otros 2. Es decir, la misma cantidad. Y al que le había dado 1, los escondió debajo de la tierra y no ganó ninguno, porque tuvo miedo. Claro, ¿qué nos dice qué son los talentos? ¿Qué son estas cantidades? Estas cantidades, ¿de qué son? Y aquí es donde vamos a reflexionar, hermanos, hermanas en la fe, para intentar entender, aproximarnos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en esta bellísima parábola y profundísima parábola. Vamos a pensar que esas cantidades que da nuestro Señor Jesucristo son dones espirituales y dones también materiales. Claro, ¿qué don material nos da nuestro Señor Jesucristo? O sea, y su Padre, Dios. ¿Qué don material nos da primero? Primero que nos da es la vida. El más importante es el tiempo que estamos en este mundo. Y a todos nos da un tiempo distinto. A unos 5, a otros 4, a otros 3, a otros, vamos a pensar ahora en unidades de tiempo. A otros 1, que serían 6.000 unidades de tiempo, a otros 2 serían 12.000 unidades de tiempo y a otros 5, que serían 30.000 unidades de tiempo. Un año son 365 días. 6.000 unidades de tiempo serían aproximadamente 6 por serían unos 16 años. 10 años serían 3.600. 2 talentos en unidades de tiempo serían unos 32 años y 5 talentos en unidades de tiempo serían unos 80 años. Vamos a seguir con estas unidades de tiempo. Claro, al que había recibido 5 talentos, 80 años, fue y negoció con ellos. Negoció durante esos 80 años. Negoció con esos bienes materiales, o sea, y con esos bienes espirituales dentro del bien material que le da nuestro Señor Jesucristo. Porque claro, los bienes espirituales no los sabemos cuantificar. Nos los cuantifica nuestro Señor Jesucristo con 5 talentos, pero no sabemos exactamente lo que puede valer, por ejemplo, el alma de alguien en talentos. Y ganó otros 5 talentos. Aquí talentos pueden ser, fíjense, vamos a poner otra unidad en los talentos. Vamos a poner que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos da 5 talentos de palabra de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de nuestra vida.
que en este caso vamos a poner que son los 80 años también, porque jugamos con las unidades temporales. Ganó otros 5 talentos. Ganó con la palabra de nuestro Señor Jesucristo otros 5 talentos de palabras de nuestro Señor Jesucristo que han crecido, que han florecido en la negociación con otros siervos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, si los talentos lo llamamos le asignamos unidades de palabras de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El que había recibido 2 también ganó otros 2. Fíjense que si lo juntamos con el tiempo, con las unidades de tiempo, significa que durante todo el tiempo que estamos en este mundo, tenemos que ganar al menos lo que estamos en este mundo. El valor de lo que estamos en este mundo. Claro, ¿cómo ganamos el valor de lo que estamos en este mundo? Nos lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, con la palabra. Con la palabra. Ganando, nos da la palabra y quiere que con la palabra ganemos bienes espirituales. ¿Cuáles son los bienes espirituales que nos da nuestro Señor Jesucristo, que nos da Dios? El alma y todas las virtudes del alma. Eso es lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, que mientras dure vuestra vida, tanto si es muy larga como si es muy corta, tenéis la obligación, y ahora vamos a ver por qué, la obligación de ganaros al menos una cantidad equivalente a lo que se os ha dado. Y esa cantidad equivalente es, en bienes espirituales, es conseguir hacer en otros, florecer en otros y en nosotros al menos lo que se nos ha dado. Fíjense la profundidad que tiene esto. No estamos aquí para nada, porque el siervo que recibe un talento, vamos a ver lo que le pasa. Y aquí está la entrada al reino de los cielos. A los 2 siervos que al menos consiguen bienes espirituales por el valor del que se les ha dado, al de 5, 5 y al de 2, 2, les dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. O sea, de lo poco para Dios irrelevante, esas unidades temporales, 16, 30, 80 años, o unidades espirituales, 16, 30, 1, 2, 5 talentos, con la cantidad que le queramos asignar. Eso es nada para Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, sobre lo poco que te he dado, tú lo has purificado, tú lo has aumentado, tú lo has dado valor. Tú te has dado valor. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el reino de los cielos. Fíjense lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, una de las claves para entrar en el reino de los cielos. Mientras estemos en este mundo, aumentemos los bienes espirituales que nos han dado en el bien material que tenemos, que es nuestra vida, y aumentémoslo no solo con nosotros, sino con todos los demás. Ojo, porque esto nos lo dice aquí nuestro Señor Jesucristo, en el siervo
que le dan un talento, que ha recibido el bien material, que ha recibido la vida, que ha recibido un bien espiritual, que ha recibido un tiempo, bueno, aunque sean 16 años, es poco, que ha recibido un bien espiritual, que también es poco, comparado con los otros y comparado con Dios. Y le dice, Señor, te conocía, eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, que vas a mirar al milímetro, que vas a buscar por todos los lados, que lo vas a tener todo en cuenta, por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Y fui y me escondí en la vida. Y fui y me escondí el bien espiritual que me has dado, el alma, lo escondí y no lo mostré. Y no interactué con otras almas. Y no interactué con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no recibí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y no prediqué la palabra de nuestro Señor Jesucristo a otras almas que la recibieran. Al menos lo que me habían dado, un talento, un solo talento, que es mucho, porque es la vida y el alma del tiempo que nos dejan. Y esta es la clave que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. No venimos solo para estar, no venimos solo para existir, no venimos solo para darnos cuenta de que tenemos el bien espiritual del alma. No. Venimos también para dar a los demás, para ir por el mundo, para mostrarnos al mundo, para mostrar la palabra de Dios al mundo. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que es mío, la vida, el alma, es de nuestro Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es de nuestro Señor. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Al que tenía 5 y ganó 5. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Fíjense qué enigmático es esto. Quiere decir nuestro Señor Jesucristo que cuando entremos en el reino de los cielos, nuestro espíritu va a recibir dones espirituales de otros espíritus que no han aprovechado el tiempo material. Enigmática, profunda. Quiere decir que en cuanto entremos en el reino de los cielos, lo que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, nuestro espíritu se va a multiplicar exponencialmente con el Espíritu Santo. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que es la clave para entender esta vida y el camino al reino de los cielos. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas, el crujir de dientes, está por todo el Evangelio. Y es el infierno.
Venimos no solo a existir, venimos no solo a vivir, venimos no solo a darnos cuenta del mundo espiritual. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos llama a la acción. Venimos a multiplicar los bienes que recibimos espirituales mientras vivimos. A cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a la vida que le den, al tiempo que le den, a la intensidad espiritual que le den. Bellísima y profundísima esta parábola. Recibamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo profundamente dentro de nuestro corazón. Recibamos al Espíritu Santo dentro de nuestro alma, dentro de nuestro corazón, y multipliquemos esos bienes que nos han entregado. Primero la vida, cuidándola, y nuestra vida espiritual, llenándola de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dando contenido a esos talentos, dando contenido a esas unidades que tiene cada talento, poniendo la unidad que queramos nosotros dentro de esos talentos, todas las virtudes que podamos tener, cada uno, todas las virtudes físicas, espirituales, mentales, llamadlas como queráis, pero multiplicarlas para ofrecer a nuestro Señor Jesucristo cuando lleguemos a las puertas del reino de los cielos, sin miedo, quitándonos el miedo a no existir después de la muerte, el miedo a perder la fe en el mundo espiritual, el miedo a no vivir intensamente, espiritualmente, con los otros, el miedo a no recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a no comunicarla. Quitémonos todos los miedos y seamos libres espiritualmente, para dar, por lo menos, nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, por lo menos lo que hemos recibido, que es poco, es humilde. Siempre tenemos que ser humildes ante nuestro Señor Jesucristo, ante Dios. Es poco, pero tenemos la obligación, nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo, de al menos devolver lo que hemos recibido. Al menos devolver lo que hemos recibido, que es mucho, porque debemos mucho nada más nacer, por existir. ¿Y cómo quiere nuestro Señor Jesucristo que lo hagamos? ¿Cómo quiere que lo devolvamos? Pues ganando bienes espirituales para nuestro Señor Jesucristo, para Dios, ganando almas, ganando con la palabra de nuestro Señor Jesucristo otros espíritus, quitándoles el miedo. No tengan miedo, hermanos y hermanas, no tengan miedo a vivir espiritualmente, no tengan miedo a florecer espiritualmente. Somos seres espirituales, no es la condición humana. Nos hizo así nuestro Señor, nos hizo a su imagen y semejanza.
No tengamos miedo. Y llevemos las manos llenas cuando vayamos a las puertas del reino de los cielos. Bellísima y profundísima, como decimos, hermanos y hermanas en la fe, reflexionen profundamente sobre esta parábola porque es un pozo sin fondo, todos los evangelios, pero esta parábola en concreto es, en fin, es, eh, es un espejo en el que mirarnos muchas veces, una y otra vez a lo largo de nuestra vida, para identificar cuáles son esos talentos que todos sabemos, todos los vemos, todos los tenemos, los que nos han dado, eh, todos sabemos cuáles son, y se los devolvamos a nuestro Señor Jesucristo, al menos los que nos ha dado. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios les proteja, que Dios les bendiga y que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo les quiten el miedo siempre. Nunca tengan miedo a nada. Solo somos hombres y mujeres temerosos de Dios. No podemos tener miedo a nada. No podemos esconder nada en la tierra. Tenemos que vivir libres del miedo para desatar nuestro espíritu.